Así es, el pueblo unido, consciente y organizado. Un día tendremos que pronunciar la frase completa. Unidos, conscientes y organizados, jamás seremos vencidos. ¿Cómo están, amigos? Ahora ya se nos está acabando el mes. Ahora es 24, no más ni menos, del primer mes del año 18 del siglo nuevo. ¿Cómo están? Miren cómo se va pasando el tiempo. ¿Cuál es nuestra situación? Hoy a este programa del miércoles le llamaremos ¿qué hacemos como pueblo? ¿Qué hacemos como pueblo en esta época electoral y electorera? Eso es importante. Hoy es miércoles, dije 24 de enero del año 18, y como todos los miércoles, cada semana, aquí nos encontramos para considerar por qué, si ignoramos la historia, por qué, si no sabemos interpretar los acontecimientos, sin querer o queriendo, siempre seremos víctimas del pensamiento que se nos impone por medio de las publicaciones, divulgaciones de noticias, que son propiedad de unas pocas familias que usan muy bien, pero con maldad, esos instrumentos para infundirnos su manera de pensar y de ver el mundo. Para eso estamos aquí, para ver qué conocemos del pasado, cómo nos defendemos, qué capacidad tenemos para que podamos responder la pregunta ¿qué hace el pueblo por el pueblo? O sea, pues, ¿cuántos, sin darnos cuenta, por ser inconscientes de la obligación de conocer el pasado, ese pasado que sufre el pueblo mayoría, hemos pasado a ser, decimos queriendo y sin querer, consciente o inconscientemente, a ser replicadores del pensamiento, del actuar, tal como lo ha planificado esa clase minoritaria, pero muy poderosa, que se ha apoderado de los medios de difusión. Varias veces hemos insistido en que todos debemos revisar qué avance personal hemos tenido en la inquietud de interesarnos sobre el conocimiento histórico. No somos ni libres ni independientes, por ejemplo, en la pertenencia a un país. Querramos o no, somos salvadoreños. Y por eso tenemos obligación de identificar, de reconocer el pasado de nuestra existencia, de nuestra identidad. Porque, repito, somos salvadoreños, querramos o no, aquí nacimos. Y aunque vayamos a otros países y cambiemos de nacionalidad, seguimos siendo de los empedrados de nuestro pueblo, o de las calles polvorosas de nuestro cantón, o de la ciudad en que hayamos nacido aquí en este país. ¿Qué conciencia tenemos de ese ser? El asunto, pues, no solo es saber, sin querer o queriendo, que nacimos aquí como salvadoreños, sino, como se dice, el asunto es el quid de cómo nos identificamos, qué clase de salvadoreños somos, si tenemos pensamiento patronal o si hemos sido clonados y somos idénticos a esa clase social minoritaria dominante que nos ha llegado a cambiar nuestra conciencia, que nos ha llegado a cambiar nuestra manera de existir, todo a favor de ellos. O quizá identificarnos, porque estamos diciendo que lo importante no solo es ser salvadoreños, sino qué clase de salvadoreños somos. Si por nuestra manera de pensar o actuar nos sentimos y somos pueblo, eso es importante. Esta identificación es obligatoria, de que cada uno debe de hacer de cada uno. Y no solo por lo que yo pienso, sino sobre todo por lo que
piensan los que nos rodean a nosotros. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque muchos podemos creer que somos buenos, pero si le preguntamos al vecino, él nos va a decir realmente cómo nos miran y cómo somos. Por eso, pues, sobre todo, debemos de identificarnos y buscar nuestra identidad, conociendo lo que piensan de nosotros, los que nos rodean, los que nos conocen. Y allí podemos aplicar aquel dicho que dice: quien no te conoce, que te compre. Importante. Aquí pues, desde esta radio, todos los miércoles, estamos pues, no solo para aprender a identificarnos, sino para planificar una lucha social en favor de nosotros mismos, de la mayoría a la que pertenecemos, para salir del sometimiento ideológico, intelectual en que nos han mantenido sometidos. ¿Para qué? Identificando nuestra manera de pensar y de ver el mundo, nos identifiquemos con los que piensan y miran el mundo igual que nosotros, de manera parecida y de manera similar. Y así organizarnos, reunirnos, encontrarnos, apoyarnos, unirnos y crear instrumentos sociales con los que logremos conquistar lo que nos corresponde, lo que corresponde a los intereses sociales y colectivos de nuestra clase popular, que hasta ahora, como clase popular, hemos sido dominados. La organización no es una simple idea. La organización es esa idea realizada. Por eso ese ideal debe hacerse realidad. Y esta realidad debe de convertirse en esa unión, en ese encuentro, en la formación de ese grupo, de ese instrumento, que debe de tener muy bien identificado para qué estamos organizados, cuál es el objetivo y la finalidad de unirnos, porque hay que superar la desunión y la contradicción o la contrariedad de pueblo con el pueblo. El pueblo, nosotros, nunca lograremos nada si estamos desunidos. La desunión popular es lo que más alegra a la clase minoritaria social dominante. Se ponen felices cuando ven que un barrio pelea contra el otro, que un pueblo no apoya al otro, que un grupo de familias se oponen a otro grupo de familias, y en ese cantón, en ese barrio, en ese pueblo, vivimos peleando como perros y gatos unos contra otros para defender al de arriba que ni siquiera conocemos. Qué triste, ¿verdad? Toda desunión de los de abajo es ventaja y ganancia para los de arriba. Fácil entenderlo. Toda desunión de los de abajo es ventaja y ganancia para los de arriba. Basta que todos y cada uno le pongamos atención a lo poco o lo mucho de lo que nos informamos. ¿Cómo estamos informados? ¿O cómo nos informan? ¿Qué es lo que aceptamos, rechazamos y qué es lo que nos influye de esa información? Y al identificar eso, veremos la grandiosidad de la manipulación mental, intelectual, espiritual y de conciencia en que como sociedad estamos sometidos, experimentando ese dominio intangible pero real que nos hace ser tal como somos. Eso no es espontáneo, somos inducidos, somos creados, no somos educados, sino que hemos sido casi domesticados. El refrán dice: ojos que no ven, corazón que no siente.
Pero atención, hablamos no solo de los ojos carnales que tenemos en el rostro. Si así fuera, estarían arruinados los no videntes. Cuando se dice ojos que no ven, corazón que no siente, nos referimos a los ojos auténticos, verdaderos y únicos con que vemos el mundo. Ese ojo intelectual, ese ojo espiritual, ese ojo consciente con que vemos todo lo que nos rodea. Y así, ojos que no ven, corazón que no siente, se llama inteligencia. Ojos de la comprensión, del conocimiento. Es por eso que consideramos que al decir que el mayor ciego es el que no quiere ver, es verdad. Tontos no somos, sino inconscientes, ignorantes. El ciego real, pues, es el ignorante que no considera que tiene poderes superiores a la carne, superiores al cuerpo. Y esta consideración nos debe de llevar a aceptar que los propietarios o los que se han apoderado, los que tienen capacidad y posibilidad de obtener medios de difusión, medios de propaganda que se han convertido en medios de entretenimiento, distracción o diversión, tienen como objetivo final desviarnos nuestra inteligencia, cortar, cercenar nuestra conciencia y nuestro conocimiento a la medida de sus intereses, a la medida de su conveniencia, a la medida de su economía, a la medida de su ideología, para que les facilitemos el ejercicio de su poder. Por eso, podemos decir que lo que esa clase adinerada le llama educar, en nosotros los de abajo, tiene el efecto de ser domesticados. ¿Qué les parece? Y nos aplican aquello que parece broma, pero que muchos ya hemos dicho, que es la pura realidad. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. ¿Cuántos de nosotros, sin llamarnos Vicente, vamos donde toda la gente? A nadie le gusta que le digan burro, borrego, demás, pero quizá esos animales, porque tienen una conciencia independiente, se comportan mejor que nosotros los inteligentes domesticados. Como nos califican mayoría, esos de arriba nos califican porque nosotros podemos ser sus peones, sus trabajadores, somos elementos de producción para esa minoría, clase dominante. Pero lo importante es cómo nos clasificamos nosotros. ¿Somos soporte del pensamiento dominante, del patrón? ¿Somos transmisores de ese pensamiento burgués, neoliberal, imperialista, soberbio? ¿O somos apoyo del pensamiento liberador, como debe corresponder a nosotros de la clase popular trabajadora, solidaria, siempre en pie de lucha? Eso nada más lo sabe cada uno, porque no debemos olvidar que otro refrán nos dice: nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. ¿Cuántos de nosotros hablamos bien solo de nosotros, porque de los demás hablamos muy feo? Bueno, debemos saber escuchar, pues, qué clase de opinión tienen de nosotros los vecinos, nuestros familiares, ahí en ese círculo del hogar. ¿Qué dicen los próximos, los que viven cercanos a nosotros? ¿Qué opinión tienen de nosotros? Cada miércoles, pues, aquí,
nos reunimos para preguntarnos qué hace el pueblo por el pueblo. O sea, nosotros, los que nos consideramos pueblo, ¿qué hemos hecho para merecer ser del pueblo, para no dejar de ser del pueblo y hacer algo por este conglomerado humano que se llama pueblo al que pertenecemos? Hoy tenemos la oportunidad de responder de modo responsable y comprometido qué hace el pueblo por el pueblo en esta época de verborreas electorales. Este tipo de guerra de banderas que tenemos ahora, guerras coloridas, de banderas coloridas, que probablemente esas banderas digan más y mejores cosas que los discursiadores que escuchamos. Lastimeramente, este tiempo debería servir para que recibamos educación política, para que reconozcamos qué es una ideología y cuál es un sistema de pensamiento. Pero parece que para los promesantes lo único que hacen es hacer un desfile frente a nosotros, ofreciendo cosas que nunca van a cumplir porque nunca se han cumplido. Y como prometer no deja pobre a nadie, parece ser que esos llamados candidatos se sienten muy ricos, ofreciendo lo que no tienen, lo que no es de ellos, porque ofrecen al seguro, al inseguro futuro. Por eso hablan para convencernos. Pero la auténtica riqueza y el auténtico poder no está en las promesas que nos hacen, sino en nuestra inteligencia y voluntad, que debemos de saber escuchar para saber escoger y sobre todo reconocer qué clase de gente es la que nos llega a hablar. Pero se da el caso, como antes lo señalamos, que por desconocimiento o ignorancia permitimos que las cosas continúen igual y que sigan llegando promesantes y las cosas no cambian. Y cuando las cosas no cambian y siguen igual, quiere decir que se están arruinando, que se están pudriendo. Bien dicen por ahí que si las aguas estancadas se pudren, más se podrá podrir el método electorero que no permite que las cosas cambien ni mejoren. Después de cada elección, parece que las cosas vuelven a su lugar y en vez de avanzar, retroceden, porque el sistema no cambia. Ponerle pintura a una casa, remodelarle las paredes, no quiere decir que se cambie la estructura de ese edificio. Por eso hoy debemos de tomar la responsabilidad ciudadana, como lo hemos dicho antes, que es la obligación de que cada uno de nosotros identifiquemos si somos de pensamiento popular o somos de pensamiento patronal. A la hora de las horas, cuál es nuestro comportamiento y que ese comportamiento a quién ayuda más a que las cosas sean nuevas, sean mejores, sigan igual, o le vamos a dar apoyo pues al sistema que siempre se ha valido de la mano de obra, siempre se ha valido del sistema de publicaciones, siempre se ha valido del sistema legal, jurídico, para mantenernos en la sumisión bajo el manipuleo de mentes, de conciencias, que en definitiva se llama domesticación o esclavitud. Por eso pues, ¿de qué clase de pensamiento somos cada uno de nosotros? Exijamos pues que cada promesante, preguntémosle, dialoguemos para que identifique de parte de quién está,
si de parte de la burguesía o de parte del trabajador. Si nos vienen a ofrecer riqueza, ¿de dónde la van a sacar? Si la riqueza solo la produce el pueblo, los demás son explotadores, aprovechadores, oportunistas, acumuladores del esfuerzo de la mano de obra del pobre. Señor candidato, ¿usted de parte de quién está así peladito? ¿De parte de la burguesía? ¿Usted cómo piensa? ¿Como rico o como pobre? Habrán algunos sinvergüenzas dirán que solo el pensamiento del rico nos va a salvar. Y seremos tan ingenuos algunos que creemos que solo los ricos son inteligentes. A veces no nos queda más que decir que aquí hay muchos burros cargados de dinero, sobre todo los que se han enriquecido con costales, con costalitos y con defraude de todo lo que debía de ocuparse para hospitales, carreteras, educación, cultura y alegría del pueblo. Por eso, pues, que se identifiquen, pero obliguémonos a que se definan. ¿De parte de quién está? ¿De la burguesía, del pensamiento capitalista o del pensamiento socialista comunitario popular? ¿Está de parte del trabajador, que también no se llaman proletarios? Que den a conocer, pues, su pensamiento, su ideología, cuáles son sus verdaderos planes de gobierno, cuál es su idea de dominio, de servicio hacia el pueblo, en qué se basan, qué piensan de la cultura popular, qué piensan de la educación, cuál es la educación que van a implementar. No le preguntemos si nos van a dar carreteras, si van a... No preguntemos si van a crear edificios o qué van a hacer, si esa es la ocasión que tienen para sacar chascada, mordida y superávit para sus ganancias. Preguntemos qué piensan de la cultura, cuál es su sistema ideológico, cuál es el sistema social y económico, cómo será la educación en este país, qué piensan hacer con los jóvenes. No salgan regalando pelotitas y pelototas, que nos den ideas, que no nos den ideotas, que nos den cosas concretas. Bien dice nuestro maestro político, el maestro Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo será posible que solo hablan de promesas? Porque no tienen nada en su mente, muchos de ellos. La promesa es algo vacío. Si el futuro prometen, si el futuro no les pertenece, ¿cómo pueden asegurarnos el futuro? ¿O creemos que como pueblo continuaremos viviendo de ilusiones, de deseos, de esperanzas, de alucinaciones, de ofrecimientos que nunca se cumplieron ni nunca se cumplirán si no se cambia el sistema, si no se cambian todas las maneras de ser que son las que nos han llevado a la ruina? Todos debemos exigir que digan cómo lo van a hacer, cómo van a lograrlo, porque es que ofrecen lo que ofrecen. Y aquí podíamos meternos aún en enjuiciar la historia de cada uno, pero como bien se dice, si no te conozco, a saber, pero si te conozco no te compro. Es notorio caer en la cuenta que el método electorero consiste en hablar, en ofrecer, y no explicar nada. De eso se trata, de aturdirnos de ofrecimientos, de manera que, como niños, aceptemos que se frían nubes y se tuesten helados en esas explicaciones que en definitiva no significan nada, porque nunca son realidades esas palabras. Descubrámosle pues su ideología, el sistema de pensamiento. Descubramos si son falsos profetas o son profetas ocasionales. Así sabremos cuál es el que está más cerca
de los intereses de nosotros, la mayoría? ¿Cuál es el que está más cercano al pensamiento y sentimiento popular? No es con cemento, ni calles, ni con edificaciones que vamos a tener justicia en este país, porque aquí hay desigualdad, aquí hay injusticia, aquí hay falta de paz, aquí hay falta de mucho. De esas cosas que parecen intangibles es de las que dependemos y de las que nos ha provocado tanta situación social negativa. ¿Cuántos aparecidos, así les vamos a llamar a los candidatos, cuántos aparecidos tenemos hoy que nunca se les conoció antes? ¿Cómo será posible que nos conozcan o los conozcamos si antes nunca nos vieron y peor, nunca los vimos, nunca los conocimos? Por ahí andan algunos que siempre estuvieron en sus tacitas y sus casitas de oro, y que siempre actuaron de escondidas y vivieron como patronos intocables en su vida de opulencia y enriquecimiento a expensas de la mano de obra y del actuar de sus asalariados que les produjeron las ganancias que acumularon. Esos que fueron y son todavía los que sistemáticamente ellos y sus congéneres bloquearon y bloquean los miserables aumentos que necesita el trabajador para subsistir. Importante. Pero hoy aparecen como iluminados, ofreciéndose como la solución de los problemas sociales, políticos y económicos. Y quizás son la solución, dicen ellos, y al hablarles los descubrimos que ellos mismos en sí son la enfermedad y representan la enfermedad. Ahí a esto se les puede aplicar ese sabroso dicho: en nuestra vida, nosotros los que pertenecemos al honroso vulgo y gozamos, cuando decimos que el que nació para maceta nunca va a pasar del corredor. Esos que nacieron en macetas, aunque sean de oro, nunca saldrán de donde están y no llegarán al corredor popular. Nadie da lo que no tiene. Y da la casualidad que si algo tienen, solo tienen para ellos y a costa de nosotros. Invitémonos, pues, cada uno a vivir la vida con más atención, con más conciencia, utilizando nuestra capacidad intelectual, porque todos somos inteligentes. Bien se dice que de tontos no tenemos ni un pelo. No sabemos, pues, si ustedes sabrán si en esta semana hemos puesto atención sobre algunas situaciones nacionales que estamos viviendo, para comprender, por ejemplo, el caso de las concesiones del espectro radiofónico. Para comenzar, digamos que el que domina o posee, manipula el espectro radial de radio, televisión, domina el espacio aéreo, tiene poder muy grande sobre la mente, sobre la conciencia y sobre la vida de todos nosotros, el pueblo, y aún de la humanidad. Pues aquí en este país hay cosas que no conocemos. Unas pocas familias se han apoderado de ese dominio, de ese espectro radial, y han logrado tener los instrumentos de transmisión, y nos hacen comer, vestir, cantar y bailar tal como a ellos lo decidan, lo determinan y les conviene, porque dominan, porque son propietarios de las radios y televisiones mayoritarias de este país, y que últimamente existe lo que se llama una institución SIGET, Superintendencia de Comunicación y Telecomunicaciones,
que siempre fue dominado por los patronos, de la misma manera como fue dominado el Ministerio de Trabajo. Ahí en el Ministerio de Trabajo impusieron de forma vertical todo lo que quisieron a conveniencia, de tal manera que hasta llegaron a declarar, aprobar y legalizar una aberración monstruosa de existencia que le llamaron sindicatos patronales, que no es ni gallo ni gallina. Así, esas pocas familias, siguiendo el ejemplo del Ministerio del Trabajo, se han convertido, por la consentimiento de gobernantes anteriores que ellos mismos imponían, se han convertido en los dueños, señores y poseedores de la SIGET, que hoy está fuera del dominio de esas familias, aparentemente porque no tienen el ejecutivo. Y sucedió que el año pasado esa SIGET convocó a los sectores organizados, sindicatos de corte popular, e hizo una elección participativa. Y estos sindicatos de trabajadores, auténticos trabajadores, eligieron a candidatos que les convenía a los de abajo, que les convenía a ellos porque son trabajadores. Esos autoproclamados señores o señorones se sintieron ofendidos al ver que sus representantes, en minoría en ese salón, no lograron ser nominados. ¿Y cómo van a ser nominados si no pertenecen a la clase de los que allí estaban? Entonces no solo pusieron su grito en el cielo, porque ocuparon sus radiofonías, sus televisores, ocuparon ese grito del cielo para presionar al Ejecutivo, a la SIGET, usando toda su influencia jurídica y judicial para destituir a los elegidos por ese poder popular. Y han puesto a sus representantes de la ANEP y de la empresa en lugar de los elegidos. Maniobras. Y han logrado no solo eso, sino que han logrado que se les concesione de nuevo por 20 años más el que, aunque sea de manera ilegal, porque hay reformas que lo prohíben, que mantengan durante 20 años más el dominio del espectro radiofónico. Como dice, ahí te quiero ver, escopeta. Hoy queremos ver la escopeta de la sala, la escopeta del fiscal, a ver si tiene valor y si tiene la honestidad de enjuiciar y rectificar ese insulto abusivo cometido contra todos nosotros, los del pueblo, que aunque no tengamos conciencia de que somos propietarios de ese espectro radiofónico, nos pertenece. Pero esos pocos explotadores y expropiadores del espectro radial hoy lo poseen de nuevo, que ni siquiera pagan el impuesto que deben de pagar, el impuesto que deben de dar para que la SIGET se mantenga y eso llegue al pueblo. Como quien dice, ante el pueblo no solo son limosneros, también son limosneros y con garrote. Además, se denuncia que los empresarios llamados de la Radio Corporación han despedido a un número llamativo de operadores de ese sistema, pero como ellos se cobijan con su mismo perraje, esas noticias no se publican, al contrario, las condicionan a otros medios de divulgación para que no los publiquen. Se dice pues que hechor y concertidor merecen pena igual. No solo son caja, también se han convertido en tapadera. Bueno, amigos, cuántas cosas tendríamos que decir hoy, se nos fue el tiempo. Tanto que tendríamos que decir y señalar y denunciar, que nuestra conciencia debe de perfilar y conocer la deshonestidad de los que siempre dominaron este país y que se han apoderado de muchas cosas, de riquezas materiales como de las tierras, como de los teléfonos, de la electricidad, pero también se han apoderado del espectro radial y sus instrumentos de comunicación, los que incomunican e ocultan lo que debemos de conocer. Ejemplo hacia la pasarraya.
ahí a menos de 150 kilómetros de San Salvador hacia el norte, en un país llamado Honduras y en Tegucigalpa, han matado a más de 37 personas. El régimen, el gobernante que queriendo a toda costa, con actitud de dictador, imponerse aún el fraude electoral, ha matado a 37 personas. Pero parece que los hondureños no valen nada. Pero si eso hubiera sucedido en Venezuela, aquí ya hubieran ladrado, hubieran gritado, hubieran gruñido y nos quisieran decir que hay que condenar a Venezuela. ¿Por qué no condenan? Bueno, pero antes de terminar, solamente para decir perdonen. Fíjense que hoy sale en un medio de comunicación una institución, yo no la conocía hasta ahora, que se llama AABZ. Y ellos dicen que son de nacionalidad estadounidense. Y dicen que Trump no ha hablado por ellos, que ellos están en contra de lo que dice Trump. Y miren, de eso aquí yo lo quiero señalar. Si estos que son estadounidenses y que dicen que son del pueblo estadounidense, que se desligan de las palabras de ese señor, yo quiero señalar que los únicos que se sienten identificados con esa palabra son los derechistas de este país, que dominando este país, El Salvador, no han publicado nada. Quiere decir que ellos sí aceptan lo que dijo Trump, porque los estadounidenses que han firmado más de 50,000 dicen que Trump no habla por ellos. Bueno, entonces quizás son lo que dijo Trump, pero por supuesto los que protestamos no somos ni aceptamos lo que dice Trump, y esa palabra la vamos a cambiar. Ya no vamos a decir esa palabra, vamos a decir sencillamente Trump, y eso va a ser bastante. Gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.